Hola, bienvenidos una vez más a nuestra serie de estudios, El Santuario. Nosotros somos el Ministerio Ayudadores y hoy estaremos impartiendo con ustedes el tema número 2, titulado El altar de las ofrendas. Harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger las cenizas, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y las pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco, de tablas, de manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. El altar de las ofrendas, también llamado altar de bronce, está ubicado en el atrio. Era bastante grande. Era de madera de acacia recubierta de bronce. En aquella época, el bronce se hacía con una mezcla de estaño y cobre. Cada esquina del altar estaba decorado con un cuerno, como los cuernos son adorno y las armas más importantes para los animales que los poseen. A menudo se utilizan para simbolizar la fortaleza, el honor y la victoria. Entre la parte superior y la inferior del altar había una pesada rejilla de bronce. Además, Moisés había encargado a distintos artesanos que hicieran braseros, calderos, paletas, tazones y gráficos, todos de bronce, para los sacrificios. Uso, simbolismo y significado. El bronce simbolizaba la fuerza, la estabilidad, la durabilidad y la victoria a través del sufrimiento. En Zacarías 6 se representa a Cristo por 4 carros que salen de 2 montes de bronce. Todas las mañanas y todas las tardes, los sacerdotes ofrecían un cordero primogénito sin defecto por los pecados de toda la nación. Continuamente ardía un sacrificio. Jamás faltaba en el altar el símbolo de la muerte por el pecado. Esos corderos representaban a Jesús, quien iba a venir a este mundo para morir una vez y por todos los pecadores. En todo momento se ofrecía un cordero en sacrificio, porque ni por un instante el pueblo de Israel dejó de necesitar que la sangre expiatoria de Cristo lo cubriera. Además de los sacrificios nacionales de cada mañana y tarde, las personas llevaban ofrendas individuales al altar: ovejas, cabras, terneros o palomas, de acuerdo con sus recursos y con los que la circunstancia requiriesen. Cada animal de cualquier tipo que fuese debía ser perfecto, porque representaba a Cristo. Cristo fue tratado como nosotros merecíamos, a fin de que nosotros pudiéramos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados, a fin de que nosotros pudiéramos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiéramos recibir la vida suya. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Cada vez que un israelita contemplaba la muerte de un animal en el altar de las ofrendas,
debía recordar que iba a llegar un Salvador y que ese Salvador tendría que morir por el pecado. Cada sacrificio era de una vida que estaba parada en el lugar de la otra. El sacerdote hacía la expiación para la gente que ofrecía el sacrificio. El significado de la palabra expiación era el de cubrirlo ante Dios. Quitaba el poder del pecado que había entre Dios y el hombre. No significa hacer un pecado que no ha ocurrido, ni tratarlo como que no existía. Esto sería imposible debido a la realidad del pecado. El hecho es que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, el objeto expiado es el alma del pecador. La sangre cubría el alma del pecador ante la santidad de Dios. El poder de hacer la expiación estaba en la sangre del sacrificio. El pecador no podía acercarse a Dios, excepto si hubiera sido limpiado por la sangre. Por la santidad de Dios podemos decir, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. El pecado es una seria muerte espiritual. Vivimos en una época cuando la gente piensa que el pecado es casi como si tuviera una gripe. No es así ante los ojos de Dios. La paga del pecado es la muerte. El alma que pecare ciertamente morirá. El pecado es un asunto serio. El fuego que estaba quemando constantemente en el altar de bronce también consumía constantemente el sacrificio. Esto era un recuerdo sangriento del pecado. El humo continuo de los sacrificios era un constante recuerdo de lo mal que nuestros pecados son ante los ojos de Dios. Es feo y desagradable, porque nuestros pecados son feos delante de sus ojos. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esto nos demuestra cuán repulsivo es el pecado ante los ojos de Dios, que prefirió dar a su Hijo a convivir o lidiar con el pecado. Jesucristo es el altar de bronce. La cruz era el altar del Cordero de Dios, que vino a quitar los pecados del mundo. Jesús es nuestro todo suficiente Salvador. Él se dio en el altar de sacrificio por usted y por mí. El fuego de la ira santa de Dios quemó a Cristo como nuestro sustituto por el pecado. La ira divina estaba dirigida contra Él. Él recibía el juicio por el pecado, pero no por sus propios pecados, sino por los nuestros. Cristo se hizo nuestro sustituto en pecado y murió en nuestro lugar. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Cuando Jesús murió en la cruz, todos nuestros pecados le fueron transferidos a Él. Todos nuestros pecados le fueron cargados a su cuenta. Cristo nunca pecó. El judío colocaba sus manos en la cabeza del animal y confesaba sus pecados cuando iba a ofrecer sacrificio al templo. Y de esa forma, simbólicamente, se transferían los pecados al animal. Dios trató a Cristo como si Él hubiese cometido todos esos pecados. Esto nos recuerda Isaías 53. Sin embargo, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo que nos trae paz lo cargó Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El inocente debía morir por la parte culpable. Cristo fue a la cruz y enfrentó el fuego intenso del juicio de Dios contra el pecado. El pecado fue juzgado y las deudas del pecado fueron pagadas por completo. Mientras meditamos frente a este altar, reconozcamos que somos participantes de los sufrimientos de Cristo. Él tuvo que morir para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. También era necesario que se pagara el precio o la culpa de nuestros pecados para que estos quedaran cubiertos. No se pierda nuestro próximo estudio, cuando trataremos la fuente de bronce o la vaca. Dios te bendiga.